Génesis 4, versículo 2, la palabra dice, después dio a luz a su hermano Abel, ¿verdad? Está hablando de Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva, los primeros hijos. Y dice, y aconteció que andando, versículo 3, el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Entonces dice la siguiente parte, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hincapié en esto. Y no miró con agrado a Caín, se dirige a la persona, y a la ofrenda suya. Fíjese que en el caso de Abel dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Nos está diciendo, para hacer un poquito más, nos está diciendo que miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Lo que está diciendo que miró con agrado a la persona y a su ofrenda, ¿verdad? No es lo mismo que a mí o a usted le agrade algo que le traigan, sino se está mirando la persona y me da la sensación que se está mirando el corazón de la persona, por consecuencia, como resultado de su corazón, la ofrenda. Como vuelvo a insistir, se está mirando el corazón de la persona y por consecuencia de lo que mira en el corazón, se está mirando la ofrenda, ¿verdad? El Señor le dice al profeta Samuel, no mires lo de, ¿verdad? No mires no mires el rostro, no mires el porte, no mires la cara, ¿verdad? Y él dice, yo miro, ¿verdad? Y por consecuencia, cuando mira el corazón, observa el corazón, hay una reacción de Dios en cuanto a lo que está viendo en el corazón. Esa es como la figura que pretendo establecer. Entonces, dice el versículo, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Verdad? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, considerando, ¿verdad?, el texto de lo que está diciendo, da la sensación que Caín está reaccionando a lo que tiene en su corazón. Está reaccionando a su comportamiento, a lo que hay escondido en su corazón. Está reaccionando, ¿verdad? Y lo que está diciendo el Señor acá, si bien hicieres, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si bien hicieres, o sea, si lo que tú construiste en tu ofrenda está bien, ¿por qué cambias tu rostro? Significa que hay una intención de Caín
de que su ofrenda que estaba entregando según la expectativa de él no era correcta. Ahora la Biblia, antes de entrar, la Biblia no describe si ellos fueron instruidos en la ofrenda, pero da la sensación que sí. Porque cómo Dios analiza o direcciona para saber si la ofrenda es agradable, si no tiene un elemento de comparación o un elemento de alineamiento, ¿verdad? Entonces, da la sensación que hay una instrucción previa. Es lo mismo, ¿verdad?, con Abraham. Abraham dice que dio el diezmo, pero ¿quién le instruyó a él? Da la sensación, ¿verdad?, aunque no está escrito, que habían instrucciones propias de Dios para agradarle, ¿verdad? Porque si agradarle está sujeto al corazón del hombre, ¡wow!, sería problema. Bien, ahora fíjense que los dos tenían la misma condición, los mismos padres, estaban en el mismo lugar, tenían el mismo Dios, los dos tenían oficio, ya tenían responsabilidades de la misma forma, los dos. Entonces, la pregunta es ¿por qué los resultados son diferentes? ¿Cuál es la razón? Porque se entendería, ¿verdad?, dentro de las quejas que nosotros tenemos, son las diferencias que nosotros sufrimos por el tema de carencia de padre, tema económico, el lugar donde nosotros nacimos, el lugar, la forma, los pormenores, las dificultades, los procesos, las crisis. Entonces da la sensación que uno tiene mayores privilegios que otro por la sencilla razón, por la circunstancia. Pero en este caso no es así. En este caso, los dos tienen los mismos beneficios, pero las decisiones son diferentes. La pregunta es ¿por qué? Y son hermanos, sin considerar que el que se ve complicado es el mayor, no el menor. Bien, entonces, ¿por qué resultados distintos? ¿Cuál es la razón, no es cierto, que hay resultados distintos? O mejor dicho, ¿por qué Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no de Caín? No da medida, ¿verdad? Aunque en el tema de Abel hay una exposición extra, ¿verdad? Y lo dice, ¿no es cierto? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, de su oficio trajo, porque él era labrador. No dice que la ofrenda es mala, tampoco dice que es buena, pero hay un énfasis en la ofrenda, ¿verdad?, que trae Abel. Y dice, y Abel trajo de los primogénitos, ¿verdad? Y ahí marca una línea, hay una selección de los primogénitos. Está viendo que está yendo mucho más allá de una medida normal. Hay un esfuerzo extra en cuanto a lo que está haciendo. Lo otro que se recalca, ¿no es cierto?, que dice de los más engordados de ellas. Entonces, Abel eligió los primogénitos. ¿Qué le enseñó? No sabemos, porque todo lo que tiene que ver con la ley viene mucho después, ¿verdad? Mucho después, muchos años después, viene el establecimiento de la ley para poder regular lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué le enseñó? Da la sensación que pudo haber habido una instrucción. Por lo tanto, aquí hay un énfasis de lo normal y lo coloca en una estatura de esfuerzo en cuanto a lo que Abel está recibiendo, o lo que está dando, mejor dicho, en una actitud de agradar.
Pero en el caso de Caín, él está cumpliendo. Entonces, bajo estos dos parámetros, Caín cumple, Abel agrada. Caín cumple, Abel agrada. Cuando nosotros hablamos, yo pensaba en esto, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un tema laboral, nosotros no agradamos, cumplimos. Entonces la empresa lo que hace en cuanto al cumplimiento, nos coloca una presión para que cumplamos bien. ¿Cuál es la presión? Hay un reloj. Y tú tienes que marcar, eso provoca presión, que tú seas responsable con tu cumplimiento, con tu compromiso, seas responsable. Y si tú llegas tarde, tienes amonestación. Si vuelvas a llegar tarde, tienes otra amonestación. Después viene una carta, si es que no estoy equivocado, y después se te puede despedir. Esas características provocan que tú cumplas y cumplas bien con esa presión. Ya en cuanto, ¿verdad? A eso, cuando nosotros lo vemos, quitamos esas presiones naturalmente y entramos a la iglesia, nos damos cuenta que nosotros podemos cumplir, pero el cumplir está regulado a nuestros deseos. Por lo tanto, yo puedo cumplir o no cumplir, o me comprometo y no cumplo, o me da lo mismo, ¿verdad? Por último estoy cumpliendo, puedo llegar tarde, si dije sí, después puedo decir no, ¿no es cierto? Puedo decir que voy a estar, pero no estoy, porque no hay nada que me regule, que yo pueda cumplir, en este caso como Caín. Como Caín. Ahora, para que usted esté tranquilo, yo no le estoy diciendo que usted es Caín, pero estoy haciendo una analogía, ¿verdad? Entonces, lo más increíble, que aunque la palabra nos regula, que tú sí seas sí y tú no seas no, nos regula, nos coloca la presión como el marca tarjeta del trabajo. Pero, ¿quién opta por ser regulado por eso? En mi experiencia, entonces, fíjense que cuando nosotros vemos la palabra y revisamos la ofrenda de Caín, dice el relato en Génesis 4:3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Entonces, Caín cumple, pero no busca agradar, sino cumple. Lo otro, podríamos, de acuerdo a los textos después, Caín podría cumplir porque el que cumple lo hace por vocación o lo hace por apariencia. Yo siempre me acuerdo, hace tiempo atrás, en mis tiempos, de repente una persona, cuando habían temas de ofrenda o de dar, o de trabajo, o de gratitud, o de mostrar algo, ¿no es cierto? Siempre había un acto ritualista, ¿no es cierto? La persona que ofrendaba por decir algo y era una cifra alta, lo daba a conocer y yo doy gracias, hermano, porque el Señor me bendijo y pude cumplir con mi ofrenda, ¿no es cierto? Y aquí está mi ofrenda, hermano, para que todos sepan. Otro, ¿verdad? Yo lo hice, hermano, lo que está ahí, todo lo hice yo, todo lo que está aquí, me esforcé, etcétera. Entonces, hay ciertos rasgos del ser humano que busca el reconocimiento en el tema de querer cumplir. De querer cumplir. Ahora, yo no sé si es suficiente cumplir, ¿verdad? Porque todo hay instrumentos de regulación para que cumplamos. El joven que estudia, por ejemplo, es regulado para que cumpla. Aún así, se rompen las normas de cumplimiento. Aún así.
Por lo tanto, hermanos, el cumplir no necesariamente es un acto de calidad, porque está regulado por el sentir de la persona. Lo otro, mis hermanos, que en vista del corazón de Caín, en el sentido de querer cumplir, hay una reacción en su conducta cuando ve que Dios mira, ¿verdad?, la ofrenda de Abel y él reacciona. Entonces, en su reacción está mostrando el tipo de corazón que él está teniendo con este acto de cumplir o este acto de ofrenda. Muestra como que hay un acto de envidia o un acto de molestia porque Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Entonces, como Dios le ve el rostro, ¿verdad?, que se le muda por esta molestia, me llama mucho la atención lo que dice la versión Palabra de Dios para Todo, porque la versión esta dice, en su enojo, dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces, esta versión, de alguna forma, está describiendo que la ofrenda que Caín estaba entregando no era correcta. No era correcta. Fíjense, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Significa que Dios estaba mirando la actitud, el comportamiento, el compromiso o la intencionalidad de su corazón para llegar a esta ofrenda. Ahora, cuando se describe este acto y se muda, entonces da una señal que hay una intención, ¿no es cierto?, no de agradar, sino de aparentar un hecho. Además, ¿verdad?, la intención de Caín, bajo este parámetro, bajo este texto, era no de agradar a Dios, sino de cumplir. No ponga cara que voy a pedir plata por si acaso. Tampoco voy a pedir ofrenda, ni voy a hablar de que tiene que dar esta mañana. Por favor, tranquilo. Por lo tanto, hermanos, por un lado está el cumplir y por otro lado está el agradar. Y eso tiene que ver con todos nuestros quehaceres, ¿verdad? Yo creo, ¿no es cierto?, que cuando nosotros cumplimos no nos convertimos, pero cuando agradamos hay conversión. Ahora, cuando vemos esto, fíjense, ¿qué esperaba Caín entonces de Dios en cuanto a lo que él estaba entregando? ¿Cuál era la expectativa que tenía Caín de Dios? ¿Quería sorprenderlo? ¿O quería cumplir? ¿O en alguna instancia que nos lo dice la Biblia, él fue enseñado y él dijo, ¿verdad?, esto es lo que tú me pediste y esto estoy cumpliendo lo que tú me pediste? No sé si a nosotros nos parece, ¿verdad?, como parecido, ¿verdad? Es como cuando tú mandas a alguien, o la expectativa, ¿verdad?, que tiene la esposa de uno, ¿verdad? Cuando mi esposa me dice, amor, compra pan, yo compro pan. Y después me dice, pero, ¿y trajiste pan nomás? Sí. ¿Y por qué no trajiste mantequilla? ¿Por qué no trajiste algo para echar el pan? Y yo le digo, bueno, es que tú me pediste porque le estoy cumpliendo. Bien. Entonces, el texto dice, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace
a la puerta y te codicia y tú debes de dominarlo. Bien, entonces, fíjese que lo que me llama la atención del texto es que está mostrando o está describiendo el corazón de Caín en su realidad. El corazón de Caín. Fíjese, en el Génesis capítulo 4, del 8 al 15, dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, lo mató. Entonces, hermanos, ahí se ve la intencionalidad del proceso de cómo parte una ofrenda con la intencionalidad de cumplir, pero no de agradar a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Fíjense que en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, del 11 al 12, dice lo siguiente: porque este es el mensaje que había oído del principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Digámoslo, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. Esa es la base, ¿verdad?, de este medio, de este reino, de la iglesia, ¿no es cierto?, que nos amemos unos a otros. Después dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa, dice, le mató? ¿Por qué causa? Dice, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Entonces, el corazón de Caín estaba trastocado solamente por cumplir y no por agradar. ¿Verdad? Y dice, y la de sus hermanos justas. La obra de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Fíjense que cuando usa el texto aquí, no dice que la obra de Abel eran buenas, sino justas. ¿Me entiende? Entonces la obra de Caín eran malas. Las obras de Abel eran de nuevo. La obra de Caín eran, la obra de Abel eran justas, ¿verdad? Justas. La escritura, mire, la versión Nácar Colunga dice lo siguiente: no como Caín, que inspirado del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, cuando nosotros buscamos solamente cumplir, no hay una intencionalidad de agradar en el reino de Dios. Nosotros o cualquier persona cumple con llegar, pero otra cosa es el formato laboral. ¿Cómo es una persona que quiere cumplir en los temas laborales? ¿Qué desafío tiene? Si lo miramos en el aspecto chileno, saca la vuelta, conversa harto, trata de ir al baño un montón de veces, en lo posible conversa, si puede robar, roba. ¿Verdad? ¿Para qué hablamos del celular? Se lo pasa con el celular hasta en el baño, ¿no es cierto? Y anda con el celular en la pega porque alguien lo puede llamar. Entonces, todas esas características tienen que ver con el concepto solamente de cumplir. De cumplir.
pedimos que nos suban el sueldo, que bajen la hora a 40 horas, ¿verdad? Etcétera, y un montón de actos. Pero en el cumplir no está la calidad del trabajo. ¿O sí? Entonces, fíjense que en Judas 1:10 dice, pero estos critican lo que no entienden y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Está hablando, ¿verdad?, de lo que significa esta medida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que ¿por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? Porque la actitud de su corazón eran malas. Estaba cumpliendo solamente. Pero no estaba buscando agradar. Y esa es la gran diferencia, porque Dios mira, por eso que yo hacía énfasis en el principio, que Dios mira a Caín, Dios mira a Abel, y después dice, y mira su ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín y de Abel está sustentada por lo que hay en su corazón. Cuando nosotros hablamos de Abel, la Escritura dice, mis hermanos, en Génesis 4:4, que trajo los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. O sea, él, con la aptitud, fíjense, con la aptitud de agradar, él seleccionó, tomó su tiempo. No es como cuando, yo comentaba, ¿verdad?, el día miércoles, el día sábado, no es cuando se hacen estos cambios, ¿cómo que se llaman? Cambios de regalo, ¿cómo que se llama? Tiene otro nombre. El amigo secreto, ¿verdad? El amigo secreto. ¿Y cuál es? Yo le contaba una vez, a mi esposa le tocó un caso que entre las pastoras de aquí, de la ciudad, hicieron esta cosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El amigo secreto. Bien. Entonces yo la vi a ella muy, muy entusiasmada, fue al centro, estuvo toda la mañana, no sé si solamente seleccionando el regalo, pero el tema que buscó algo así, buscó la figura del que le tocó, se informó, personalizó la persona y que a lo mejor le gusta o no le gusta, hasta que buscó un tremendo regalo para la persona, para la otra pastora. Y se dedicó tiempo, ¿por qué? Porque había una intención de agradar. Diga conmigo, agradar. Bien, pero de repente hubo todo el caso, ¿verdad?, que pasó, y de repente ella llega a la casa y le digo, ¿cómo te fue? Bien, le dijo, ¿y qué te tocó a ti? Y era una chuchería. Entonces, ¿cuál era la intención de la otra persona? No era de agradar, sino de cumplir. Cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Años ya, 37 años, me acuerdo que nos casamos y nos llegaron todo un montón de regalos, ¿verdad? Pero lo más increíble, que toda la gente sabía que nosotros éramos cristianos, ¿verdad? Tiempo en la iglesia, yo llevo 40 años de iglesia, ¿verdad? Entonces cuando nos casamos, para nosotros una ceremonia espectacular, fanáticos con Dios, ¿no es cierto?, que ahí metido, que todo fuera consagrado, que el tuto, ¿verdad?, fuera consagrado, ungido, ¿no es cierto? ¿Cómo que se llama la ensalada rusa? Que no sé por qué se llama rusa, pero el tema ahí, y invitando puros cristianos sin baile, sin nada, ¿verdad? Que fuera todo, que Dios agradara. Todo. Y al otro día teníamos la actividad, así que qué matrimonio, qué luna de miel, al otro día teníamos que cumplir, porque éramos líderes de jóvenes, teníamos la actividad y Dios primero. Pero ¿sabe usted
que increíblemente bajo esas características, que éramos gente, liderazgo fuerte en la iglesia, que estamos involucrados en la iglesia con muchas responsabilidades, que yo era oficial de la iglesia, ella tenía otras responsabilidades, pero nos llegó un montón de vasos de vino de este porte. ¿Lo entiende? Entonces, todos los que nos regalaron copas de vino no nos interesaban agradarnos, querían cumplir solamente. Entonces, ¿quién registra la caja, verdad? Al final, si es grande, bien envuelta, bonita, con una buena rosa, pasa inadvertida. Entonces, Abel seleccionó, le dedicó tiempo para agradar. Entonces, en Hebreos 11:4 dice, y aún más excelente sacrificio que Caín. Aún más excelente. Y fíjense que el texto dice, aún más excelente. O sea, está levantando un acto normal, lo está levantando en calidad de excelencia por la disposición del corazón de Abel. Por la disposición del corazón de Abel, por lo que él seleccionó, por lo que él determinó buscar. Entonces, fíjense que lo mismo pasa para tirar esa línea, lo que hace Abraham. Abraham reacciona, ¿verdad?, con la visita de Melquisedec. Entonces, la Escritura dice que Melquisedec sacó pan y vino, y entendiendo quién era Melquisedec, dice que Abraham le dio diezmo de todo en un acto de agradar. Le dio de todo, y la palabra habla de diezmo. Yo creo también que para poder analizar que el diezmo es un número perfecto, un número completo, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, entonces yo creo que alguna instrucción él recibió para cumplir el mandato, ¿no es cierto?, de agradar. Fíjense que cuando nosotros buscamos agradar, pasamos los límites normales. No es como aquel estudiante, ¿no es cierto?, que dice con un 4 paso, que me saque un 4, que me saque un 4, con un 4 paso. Pero aquel que busca la excelencia necesita un 7. Entonces, con el 4 se cumple. Con un 7 tiene honores. Con un 4 no. Con un 7 se considera los primeros, los segundos, los terceros lugares. Con el 4 se cumple solamente. ¿Me entiende? Bien. Entonces, fíjense, lo mismo que pasa con el acto de la viuda, hermano. A mí en la mañana se me venía esto, decía, wow, decía, porque la Escritura dice que Jesús, estando Jesús sentado en Marcos 12, 41 al 44, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dineros en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Dice, muchos ricos echaban mucho. Y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, explica el texto, ¿verdad? Explica Marcos. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. En otras palabras, todos están echando para cumplir
para cumplir. Pero dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, como la mirada del Padre miró a Abel, Jesús está mirando de la misma forma a la viuda, porque la viuda no estaba cumpliendo, estaba buscando agradar. Lo que me llama la atención, hermanos, que para cumplir no se necesita fe. Para agradar, sí. Fíjense que cuando la Escritura habla de más excelente, buscando la palabra más excelente, de acuerdo al texto de Hebreo, ¿no es cierto? Hebreo 11:4, me refiero a ese texto, dice que el más excelente es un adjetivo pleión que significa básicamente más grande en cantidad y en calidad. En cantidad y en calidad. También, mis hermanos, denota lo que es superior en valor, fundamental en virtud y en valor. ¿Qué significa? Que está manifestando un acto de reconocimiento. Está manifestando un acto de gratitud. Cuando nosotros queremos agradar, cuando nosotros buscamos manifestar nuestra gratitud, hay ciertas manifestaciones que no tienen medida, sino están sujetas a un sobreesfuerzo. El cumplir no. El cumplir no. Entonces, mis hermanos, me encontré con este texto que lo hallé precioso en 2 Corintios 9, 6, 7. Fíjense cómo se dan las instrucciones dentro de la expectativa de agradar, no de cumplir. En 2 Corintios 9, del 2, fíjense, lo voy a leer, puesto que conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya es un sector de Macedonia, está preparada desde el año pasado. Vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Significa que esta iglesia, mis hermanos de Macedonia, mis hermanos, tiene una actitud de agradar, y la actitud de agradar, mis hermanos, de su sobreesfuerzo, se convierte en que esfuerza a otros que cumplan esas medidas. Esfuerza a otros, se convierten en ejemplo para que otros sigan el camino. Sigan el camino. Entonces, el texto sigue, ¿verdad? Dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, todos los que saben de su testimonio de agradar, sirve como ejemplo para que otros lo repliquen. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Versículo 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Qué es lo que está explicando? Que envió personas para alinear las manifestaciones de agradar, para regularlos y se mantuvieran en esas características, y que cuando vinieran los de Macedonia mirasen y no dijeran, esta cuestión no es tanto, ¿ah? No es como dijeron. Entonces noto que
mandaron personas para alinear los actos de agradecimiento, los actos de agradar, que estuvieran alineados a la medida de esa realidad, bíblicamente hablando. Y dice el texto: no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir de vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Antes prometida. Antes prometida. Significa que fueron personas a tirar los trazos, que lo que se hicieran en cuanto a estos actos fueran trazos escriturales, sin manipulación, sin, ¿verdad?, sin intimidación, sino que nacieran en el acto de gratitud. Pero yo creo, ¿verdad?, que como lo que yo estoy haciendo con ustedes, yo creo que lo que hicieron estas personas instruyeron bíblicamente lo que significa dar, lo que significa ofrendar, lo que significa ministrar tu tiempo, tus talentos, tus dones, ¿verdad?, tu vida a la obra, que no tenía que hacer cualquier cosa o no tenía que ser algo que si me sobra sí, si no, no tengo tiempo, sino que esto de involucrarse, de dar, de agradar a Dios, tuviera un alineamiento escritural. Primero, uno, por testimonio, para que la nube de testigos hable y hable bien de lo que tú haces y de lo que yo hago en el reino de Dios. Dos, que Dios se agrade de lo que tú estás ofrendando o dando en tus tiempos, tus recursos, tus talentos, tus capacitaciones, tu formación, tu profesión, ¿verdad? Y sea en el acto que Dios se agrade tanto que te dé más de lo que tienes. En tanto así que en los dones, ¿no es cierto?, la Escritura nos desafía a desear los mejores dones, que significa, mis hermanos, que Dios se agrada de aquella persona que sirve a su reino. Entonces, obvio que tengo que hacer esta pregunta. ¿Tú buscas o buscamos, ¿verdad?, cumplir o agradar? Cumplir o agradar. Bien, el texto sigue, ¿verdad? Y dice: y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, y agrega, para que esté lista como de generosidad, no como de exigencia nuestra. Fíjense, que esté lista como, primero, que esté lista como de generosidad, no de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, ¿verdad?, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces lo que está diciendo, que Dios está tirando una línea, que si nosotros buscamos agradarle, no es tema que yo le agrado a mi manera, ¿verdad? Como alguien, por decir así, quiso agradarme o quiso cumplir. Yo creo que quiso agradarme, pero no estaba el alineamiento en el concepto de Abel, porque cuando me quiso agradar, yo vuelvo a repetir esto, llegó con una caja de pera podrida. Y con una buena actitud, creo yo, me dijo: pastor, yo lo iba a votar, pero se lo traje porque a usted le puede servir, porque cuando la iba a votar pensé en usted. Entonces, cuando no hay un alineamiento escritural de cómo hacemos las cosas, cómo usted sirve, por qué usted tiene que servir, entonces
se puede caer en esta conducta errónea, egoísta, equivocada, desprestigiadora. Entonces, aunque la intención posiblemente pudo haber sido buena de esta persona, pero como no estaba alineada escrituralmente, más que una bendición, fue un desprecio a mi persona. ¿Me entiende la figura? No me estoy quejando, pero estoy tratando de poner el ejemplo para que usted entienda. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tengo como pastor es que usted sea bendecido, sea prosperado, usted sea libre, sea sano. Esa es la razón de la pastoral. No es que usted me escuche y me diga, amén, pastor. Punto. Hay una responsabilidad involucrada en mi ministerio. ¿Cuál es? Que si usted obedece, que si usted busca al Señor, que si usted busca su voluntad, tienen que verse las consecuencias de su involucramiento. O si no, algo está mal, algo está equivocado. Puede ser el corazón, puede ser que yo no le instruyo, puede ser que no le enseñe, puede ser que yo sea responsable, no sé, hay un montón de razones por qué, pero hay que encontrar la razón para que usted sea una persona de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Me entiende? Entonces, Caín aquí entre nosotros puede pasar inadvertido, pero Dios conoce la intención del corazón y conoce la calidad de trabajo que entregamos a su reino. Fíjese el versículo 6, pero esto digo, que el que siembra escasamente. Entonces, ¿cuál es la expectativa de un corazón equivocado? Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Él me dé, yo quiero que esto, yo quiero que aquí, yo quiero que acá. Pero aquí hay un alineamiento escritural. ¿Y por qué es importante dar primero? ¿Por qué es importante dar primero? Porque la calidad de su involucramiento provoca recursos sobre su vida. Por ejemplo, si usted va a una empresa y va a cumplir solamente y obligadamente marca la tarjeta y llega de malas ganas, lo mandan para alguna parte y para otra y usted no obedece y se lo pasa regañando, usted está postulando a que lo despidan. Entonces, escrituralmente hay que sembrar y lo que nosotros construimos, vemos los resultados, aunque mi intencionalidad sea diferente. Aunque yo pretenda que Dios rompa sus propias reglas, su propia palabra, ¿verdad? Y yo quiero que Dios me bendiga, por lo tanto, cuando Dios me bendiga, yo voy a diezmar, voy a ofrendar, me voy a dedicar a la obra. No. Si usted no lo hace hoy día, en su realidad de vida, difícilmente lo va a hacer cuando tenga más. Igual que los dones. Señor, como quisiera que me despidieran de la empresa y me pagaran 100 millones de pesos. Yo te prometo, Señor, que de ahí voy a hacer esto, te voy a servir, te voy acá. Pero hay la intención es extraordinaria. Yo quisiera que fuera así. Pero el tema, ¿cuál es? Que si usted no aprende a obedecer bajo esas circunstancias, difícilmente podrá obedecer en otras circunstancias. Difícilmente. Yo siempre me acuerdo, en mi último trabajo, yo tuve 2 trabajos en mi vida. 2 trabajos. En mi segundo trabajo yo oraba, decía, Señor, cómo quisiera a tiempo completo a servir en tu obra, y sufría por ese hecho que yo quería, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, ganaba bien, etcétera. Pero yo amaba la obra, tenía una necesidad. Pero ¿qué es lo que me pasó? Que cuando llegamos aquí a Puerto Montt no hallaba qué hacer con mi tiempo. No tenía la presión de las 8 horas.
No hallaba qué hacer con mi tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía cultura de responsabilidad en el sentido de administrar bien mis tiempos. Y tuve que aprenderlo, tuve que saber qué buscar, tuve que estudiar bien, tuve que responder a esos desafíos y convertirme en una realidad diferente de lo que yo creía que cumplía. Entonces, la Escritura dice, ¿verdad? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Esa sería la pregunta, ¿por qué? Bien, al revisar, mis hermanos, el texto Hebreos 1:4 nos arroja una verdad que pasamos por alto. Yo estaba revisando mientras ordenábamos este lugar y me llama la atención lo que dice la Escritura. Fíjense, si usted me ayuda, Hebreos 11:4 dice, por la fe. Dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cumplir y agradar? Es la fe. La fe en la búsqueda, la fe en el involucramiento del reino es increíblemente, hermano amado, profundo, gigantesco, ¿verdad? Fíjense que todos los actos extraordinarios, mis hermanos, de Hebreos 11, dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y todos esos actos de fe y de involucramiento, mejor dicho, de agradar, mis hermanos, están sujetos a la fe. A la fe. La fe no es un acto de un pensamiento. La fe es movimiento. Es movimiento. El pastor Fernando en Santiago nos mostraba la propiedad que compraron donde están hoy día. Y yo lo quería mostrar aquí. Y era una propiedad, hermanos amados, de pastizales. Era un basural. Eran galpones viejos. Entonces, y nos mostraba. Y nos decía, así era lo que compramos. Y lo que hicieron ahí, barrieron, limpiaron, involucraron recursos, una millonada de plata para ver lo que tienen hoy día. Entonces, ¿qué es lo que está involucrado en las cosas sobresalientes de conquistar? Es nuestra fe. Es nuestra fe. Por eso que la Escritura dice, mis hermanos, el escritor de Hebreos dice, y señaló por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y hace la comparación. Por un lado, ¿verdad? Caín quería cumplir. Para cumplir no se necesita fe. Para agradar a Dios, sí. Ahora, podemos nosotros los cristianos, hermanos, caminar sin fe, sí. Depende de su expectativa, depende de sus búsquedas, depende de lo que usted pretende de Dios. Pero pueden haber cristianos caminar, sí, porque está sujeto a su desafío, está sujeto a lo que usted está buscando, está sujeto a donde Dios está involucrado en su vida. Por eso que la Escritura, mis hermanos, cuando habla de fe, ¿verdad? Es la frase principal. ¿Por qué Abel agradó a Dios? ¿Por qué? Porque había una medida de fe. Por lo tanto, cuando estamos involucrados en fe con Dios, no buscamos cumplir, buscamos agradar. Por lo tanto, investigamos, analizamos,
¿verdad? Llegamos a los esfuerzos y a los logros. ¿Para qué cosa? Para que Él se agrade. Fíjese que en Hebreos 1:6 dice, pero sin fe es imposible de agradar a Dios. Es imposible sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense que es galardonador de los que le buscan. Lo que está indicando, mis hermanos, que Abel estaba buscando la forma de agradar a Dios porque quería ver que Dios funcionara a su favor. Por eso que establece el texto, mis hermanos, fíjense, por lo tanto, el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que quiere agradar a Dios, oye. Oye. Porque quiere agradarlo, porque quiere saber. Por lo tanto, hermanos amados, la fe está basada en la palabra y en las instrucciones divinas. No es un sentir, ¿verdad? Hay gente que dice, yo creo en Dios. Y yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Incluso, dicen algunos, yo ayudo a fulano, a sultano. La otra vez venía una abuelita cruzando y yo la ayudé a cruzar. Incluso había un pobre y yo lo subí al vehículo, lo llevé a su casa y le compré un pedido. ¿Ah? Entonces, buscamos actos no alineados con las Escrituras para agradar a Dios, o lo da lo mismo si buscamos agradarlo. Lo importante es que queremos ser buenos con o sin Dios. La fe está basada en la palabra o en las instrucciones de Dios. Por eso que la palabra insiste. Entonces, por un lado, nosotros tenemos necesidades, queremos respuesta de Dios, queremos que el negocio nos resulte, queremos que alguien se convierta, necesitamos un milagro, necesitamos tal o cual cosa. Pero la pregunta que tengo que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que usted quiere con Dios? ¿Quiere cumplir como muchas veces, ¿verdad? Cuando armamos, se nota al tiro los que quieren cumplir bajo su reglamento. Llegan tarde, no llaman a Ricardo, no voy a poder, por favor, perdóname, voy a hacer el esfuerzo. Inventamos excusas, montones. No puedo, no estoy ocupado. No, tengo que ver la novela, no, tengo que ver la guagua del vecino, ¿verdad? Lamentablemente no voy a poder estar ahí, ¿verdad? Incluso no hay ni una explicación. Y estoy hablando algo sencillo. Entonces, ¿cómo será en dimensiones reales de vida donde necesitamos un milagro? Donde necesitamos una respuesta de Dios, donde necesitamos ser prosperados, donde necesitamos que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que todo lo que construyamos sea prosperado o sea bendecido, si en las cosas que son básicas describimos lo que hay en nuestro corazón. No podemos, ¿verdad?, ser como esos teléfonos con doble chip duales, que para ciertas cosas yo soy especializado pero para las cosas que no me conviene, no. Fíjense que en Hebreos 11:4 dice, y alcanzó testimonio de que era justo. Escúcheme, alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó significa, mis hermanos, que ¿cómo es el proceso?
lo que hizo Abel, ¿verdad? Buscó. ¿Cómo agrado, verdad? ¿Cómo agrado? ¿Cómo agrado? ¿Cómo agrado? ¿Cómo lo agrado? Entonces, para yo querer agradar a alguien, tengo que conocerlo. 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 Yo conozco a mi esposa, usted conoce a su esposa, a su esposo. Sabe lo que le agrada y cuando usted quiere agradar, usted se alinea a lo que le agrada, no a lo que a usted le conviene. Oh, ¿estoy equivocado? Por un lado tenemos cosas que resolver. Tenemos expectativa de Dios, pero ¿cómo lo estamos buscando? ¿Cómo queremos agradarle? ¿Cómo a usted le agrada? Cuando nosotros hablamos de los recursos, por ejemplo, hay gente que se pasea del Viejo al Nuevo Testamento por conveniencia. Eso no es agradar a Dios. No es agradar a Dios. Y no le digo, no lo estoy forzando que lo haga o que se vea obligado porque yo le estoy enseñando, sino que usted tiene que ser concreto porque lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué es importante esto? Porque, hermano amado, todo lo que hagamos en Dios tiene que verse los resultados, porque Dios es Dios de bendición, Dios es Dios de multiplicación, ¿verdad? Dios no es Dios de desmedro, no es Dios de pobreza, no es Dios de miseria. Entonces, por lo tanto, yo lo que debo de hacer, debo de alinearme a lo que Él quiere. Entonces yo busco cómo agrado a Dios. ¿Cómo lo agrado? ¿Cómo lo agrado para que me responda? Hay un caso particular, ¿no es cierto?, donde una mujer era estéril y por querer agradar a Dios levanta una casita, una media agua y se convierte en una posada para el profeta y su siervo. Por consecuencia, por ese acto de agradar, el profeta está obligado entiéndame, por leyes del cielo, está obligado a responderle. Está obligado a resolverle el defecto. Entonces, aunque ella no lo había pedido, de acuerdo al escrito, pero el profeta declara la voluntad de Dios porque Dios no es deudor de nadie. Y que provoca que la mujer, ¿verdad?, deje de ser estéril y tenga un hijo. ¿Cómo usted busca agradar a Dios? De repente noto peticiones equivocadas, erradas, injustas. ¿Por qué Dios no me da si soy un hijo? Da lo mismo si usted es hijo. Sus actos van a definir si usted está buscando agradar o estamos buscando agradarle para encontrar respuesta. Todo acto de justicia, mis hermanos, todo acto de un justo tiene respuesta del cielo. Pero si estamos zigzagueando, por ejemplo, que si el diezmo, si la ofrenda, si las primicias son del Antiguo, del Nuevo Testamento, y nos cambiamos de Nuevo a Viejo Testamento por conveniencia para acomodarnos, está describiendo nuestro corazón que no es un corazón para agradar, sino para cumplir. Fíjese que tengo un texto aquí que cuando en Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín, Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. ¿Qué significa? Que aunque a Abel se le quitó la vida, pero su testimonio de fe sigue siendo instrumento de cambio para otros hasta hoy día, por lo que estamos escuchando. Aunque se le quitó la vida,
pero su acto de fe siguió hablando. Sigue hablando hoy día. Sigue hablando hoy día. Sigue ministrándonos hoy día. Fíjense que tengo la traducción de lengua actual dice: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo por su fe y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. La justicia o ser justo está muy ligada a la obediencia. Está muy ligada a la obediencia. Fíjense que en Lucas 1:6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, hermanos, obedecer la fe va de la mano con la justicia. La justicia va de la mano con la obediencia a su voluntad. ¿Por qué? Preguntémonos. Yo pensaba en todo este tiempo, ¿por qué las cosas no nos resultan? ¿Por qué los proyectos se caen? Si hablamos de que Dios bendice, ¿no será, mis hermanos, que necesitamos dar actos de fe y tirarnos a la voluntad de Dios y cumplir su voluntad? Y agradarnos en todas circunstancias de nuestra vida y de caminar por fe, y todo lo que lo hagamos, hagámoslo para Él. La Escritura, mis hermanos, puede haber equívocos teológicos, por así decir, pero fíjense que la Escritura va mucho más allá de un texto y dice: todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él. Significa que si yo estoy, ¿verdad?, pintando, no estoy en la medida del cumplimiento. ¿Cuándo iré a terminar esto? ¿Y cuándo me irá a pagar? Le voy a echar más agua a la pintura, ¿verdad?, para que me abunde más y terminar luego. Le voy a echar una mano solamente si el dueño no está, para que no se dé cuenta. Y cuando me pregunto, le voy a decir: ¿cuántas manos le dio? Una, dos le di, incluso tres. Con ese acto del corazón es difícil que seamos bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que yo hago no está sujeto al comportamiento de otro. Lo que yo hago, lo que usted hace, está sujeto a mi fe, a mis convicciones, a lo que yo soy delante de Dios. ¿Me entiende? Entonces, como alguien decía por aquí, en la iglesia Santito y en la casa Diablito, no podemos tener esa dualidad, entendiendo que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo, donde vayamos, en el baño, cuando estamos en la oficina, en el trabajo, cuando estamos con la esposa, con el esposo, cuando estamos en cualquier lugar, somos templo del Espíritu de Dios. Y si somos templo, todo lo que hagamos tiene que ser un acto de agradarle, porque caminamos por fe. Da lo mismo si no te pagan la pega. Da lo mismo si por tema dicen: no te vamos a pagar y punto. Da lo mismo. Pero tu obra habla de tus convicciones. Tu obra no lo hacemos por vista, lo hacemos para Dios. Y si lo hacemos para Dios, la Escritura dice: mía es la venganza, déjenmelo a mí. Entonces, cuando caminamos en fe, cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en obediencia, que es lo mismo, ¿verdad?, entonces Dios me respalda. La Escritura habla que se levanta como poderoso gigante. Entonces,
Entonces, mis hermanos, la Escritura dice en Romanos 2:13, no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Entonces, a mí me llamaba la atención que el Señor le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por eso que la Escritura levanta gente. Y a mí me llama la atención, ¿verdad?, el texto, porque dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, ¿verdad?, por la fe Noel, por la fe Abraham, por la fe, también la misma Sara, por la fe Moisés, ¿verdad? Por la fe Abraham, etcétera, por la fe, mis hermanos, hicieron cosas extraordinarias. Por la fe. Por eso que la Escritura coloca esta medida. Que sin fe es imposible de agradarle. Ni por contienda, ni por diferencias. Por nada más que agradarle. Y cuando nosotros buscamos agradarle, ¿verdad? Fíjese, yo digo esto, que cuando hay una relación de enamoramiento, no hay límites para cambiar. Cuando nosotros caminamos agradándole, vienen cambios sobre nuestra vida. Cuando nosotros queremos cumplir solamente, no hay nada que cambiar. ¿Se ha fijado usted en una relación matrimonial? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se cumple? Él deja de jugar a la pelota, deja a sus amigos, cambia su manera de vestir, su lenguaje. Ella deja a su familia, deja a sus amigas. Cambios. Pero cuando solamente cumplimos, ¿por qué Dios miró la ofrenda de Caín? Lo miró a él y miró su ofrenda y no le gustó. Porque sabía lo que había en el corazón. Yo de repente veo tanta discusión por cosas superficiales. Y el Señor dice, una sola cosa conviene. Tanta discusión. Si es o no es. Y al final de cuentas, la Escritura dice que el justo por fe vivirá. Entonces, vayamos más allá de nuestras fuerzas. Partamos por esta parte. Si usted diezma, si usted ofrenda, no lo haga cumpliendo, hágalo por relación. Aquí han habido casos, hermanos, increíbles. Cuando partimos por la ofrenda de la construcción, yo dije, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Y el Señor me dice, tú tienes que dar una ofrenda. Entonces en mi corazón estaba, ¿cuánto, Señor? Mi corazón decía 5.
Bueno, 1000. ¿Por qué no 500? Bueno, y si son 100, bueno, demos 50 pesos. Pero el Señor me da una medida y cuando me coloca la medida, digo, Señor, pero ¿de dónde voy a sacar esa cantidad? Pero como el Señor me estaba desafiando, yo empecé a orar, Señor, ¿cómo reúno esa cifra? Y empecé a orar. Y empecé a juntar. Juntar. Y cuando cumplí la cifra, feliz. Pero ¿qué es lo que provocó eso? Que yo siembro mi ofrenda. Fíjense lo que pasa. E inmediatamente cuando ocurre eso, Dios le habla a otras personas por mi acto de ofrenda. Y estas personas dicen, pastor, el Señor me ha hablado que yo tengo que hacer lo mismo. O sea, mi ofrenda se replicó en 2 personas más, en 3 personas más, en 4 personas más. David, cuando tiene que comprar la propiedad del templo, dice, y tiene la garantía de que le cedan el terreno, y él dice, el terreno es tuyo, le dice el dueño de la propiedad, pero él dice, no, yo no quiero nada que no me cueste darle a Dios, o que sea gratuito, lo compro. Cuando hay actos de gratitud, nosotros involucramos nuestros recursos, involucramos nuestros dones, involucramos nuestros tiempos y Dios se agrada de eso. Y Dios se agrada. Entonces, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a administrar, pero no mentir con nuestros recursos. Usted no está obligado por mí o por cualquiera a hacer estos actos. Pero si el Espíritu Santo le habla, usted tiene que obedecer. Incluso más, es posible que usted no quiera obedecer y está en su libertad de albedrío. Pero no tenga expectativas, sí, en el sentido que Dios lo prospere. Si usted no cumple los temas escriturales con Dios, no tenga expectativa que Dios va a romper su palabra para cumplir con usted. No tenga expectativa. Aunque ore, aunque llame al hombre más ungido, aunque usted vaya, ¿verdad?, a una institución internacional y le pidan, mira, si tú traes tu ofrenda, se va a desatar la bendición. Mira, en 5 minutos, 1, 2, los 5 que lleguen con tantas cifras, el Señor dice, no es verdad, es un engaño. No es verdad. Por eso que Dios miró a la viuda, no miró a los ricos. Porque caminar en fe, hermanos, significa agradarle a Él y no lo que me conviene. Entonces, ¿por qué la gente en los procesos, yo pensaba en esto, por qué personas en el tiempo empiezan a ser irresponsables, a no llegar, a no cumplir, a no estar, a no dar explicaciones? ¿Por qué? Porque partieron por fe y están en el estado de cumplir. Y cuando la persona solamente está para cumplir, no tiene fe, no tiene sentido de vida, no tiene sentido de propósito. Entonces da lo mismo después que desaparezca. Ni aún así da explicaciones. Pero tiene expectativa que Dios lo bendiga. Fíjese
que en Hebreos, con esto termino, en Hebreos 10, 35, voy a usar el 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Bien. ¿Cómo camina usted? ¿Cómo caminamos? ¿Como Caín o como Abel? ¿Queremos cumplir o queremos agradar a Dios? Cierre sus ojos. Oramos, Señor, tráenos la conversión. Ayúdanos a poder agradarte, Señor, a poder entender, a poder comprender, Señor, lo que significa agradarte. Yo te ruego, Señor, que si estamos en el acto de cumplir, sin analizar cómo caminamos, dar por vista, cumplir por vista, que nada nos regule, solamente nuestra manera de ver las cosas. Señor, no queremos terminar como Caín, ese estado progresivo, Señor, de intervención de las tinieblas, terminando desprendiéndose y llegando al asesinato de su hermano, por consecuencia a la declaración de maldición de tu parte, Señor. Y veo un desliz increíble de un punto a otro, Señor amado, por no dar un paso y empezar a caminar por fe y asumir las dificultades, el entorno, las complicaciones, asumir, Señor, los costos de agradar tu corazón. Hay tantas declaraciones en tu palabra, Señor. Hebreos 11 está lleno de gente que determinó caminar por fe y hubieron manifestaciones y adquirieron resultados por ello, Señor. Milagros, liberación, sanidad, ser traspuestos de un lugar a otro, ser llevado en vida, Señor amado. ¿Y cuánta gente que ha calibrado su corazón al agradarte? Señor, ayúdanos para este año que viene a tomar desafíos en tu palabra, Señor. Desafío creyendo en el compromiso de obedecer, en el compromiso de escudriñar, en el compromiso de entender, en el compromiso de caminar en tu voluntad, Señor, en el compromiso de evaluar nuestra teología, lo que buscamos, Señor amado, y que no esté en el resultado de adquirir, sino de obedecer, no en el resultado de que nos den, Señor, sino dar,
de nuestros tiempos, dar de nuestros recursos, dar de nuestra vida, Señor, amado, entendiendo que el testimonio de nuestra fe, aunque nuestra vida, Señor, termine, será testimonio para otros. Señor, será testimonio de cambio, de transformaciones, entendiendo que hay una nube de testigos observando, mirando, determinando, Señor, de acuerdo a nuestra realidad de vida, de acuerdo a nuestra relación contigo. Señor bendito, reconocemos que tú eres un Dios de milagro. Reconocemos que tú eres un Dios, Señor amado, que nos desafía a creer, que nos desafía a creerte, Señor amado, a probar incluso, como dice tu palabra, traed los diezmos y probadme ahora, si no os bendeciré y os daré hasta que sobreabunde. Señor bendito, que todos nuestros actos de fe, llámese diezmo, ofrenda, dones, talentos, tiempos, habilidades, Señor amado, lo que sea, que involucremos en tu reino, que involucremos en tu servicio, Señor, esté en la expectativa de la calidad, en la expectativa, Señor, del profesionalismo, en la expectativa, Señor amado, que sea perfecto y que sea olor agradable delante de tu presencia. Por consecuencia, veamos los resultados, Señor bendito, veamos los resultados, Señor, de lo que nosotros ofrendamos o damos, Señor bendito. Despiértanos a agradarte. Despiértanos, Señor, a tener expectativa de la existencia de tu poder, de tu gloria, Señor, de la existencia, Señor, de tu presencia, de que tú eres Dios real, Señor amado, Señor bendito. Permítenos que tú traigas sanidad a nuestra manera de ver las cosas. Señor bendito, despójanos de todo ritual. Despójanos, Señor amado, de toda cosa que va en contra del propósito, Señor. Que todo lo que tengamos no sea para destruir, no sea para menoscabar, no sea para menospreciar. Incluso tu palabra nos lleva que debemos de sobrellevar al débil, no para cuestionar, no para discrepar, Señor amado, sino teniendo la confianza que si hoy día no entiende en el acompañamiento que nosotros provoquemos en él, tú le harás entender en su tiempo, de acuerdo a tu espíritu, de acuerdo, Padre amado, a lo que tú determines con las personas. Pero reconocemos que nosotros no somos los que provocamos el cambio, si no es tu presencia, si no es tu palabra, si no es tu poder, Señor bendito. Estamos terminando este año, Señor, que no sea un acto de reconocimiento en lo que nos equivocamos y sean promesas, Señor bendito, que no vamos a cumplir, sino que nos ayudes a caminar en nuevas medidas de fe. Señor bendito, se nos viene fuertemente la construcción de nuestra casa de oración, que nos va a desafiar a ofrenda, nos va a desafiar a dar, nos va a desafiar, Señor, a lo que decimos que creemos, nos va a desafiar, Señor bendito, que construiremos, y la construcción, su dimensión tendrá la expectativa, tendrá, Señor amado, el logro de nuestras convicciones. Te suplico, Señor amado, que nos perdones si hemos caminado por vista, si hemos caminado para cumplir. Queremos dar un paso de compromiso, de caminar por fe, Señor bendito, porque buscamos agradarte, Señor amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.